Estimados alumnos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a esta nueva clase de la materia de perspectivas antropológicas. Ya vamos llegando hacia el final. Nuevamente nos encontramos aquí para trabajar otro de los temas que tienen que ver con las facultades superiores en el ser humano. La clase pasada, recuerden, habíamos estado viendo el tema del conocimiento intelectual. Y la gran diferencia que encontramos entre el conocimiento sensible y el conocimiento intelectual es dada precisamente por el nivel de dicha función psíquica, digamos. Ya no nos encontramos en una función y en una potencia cognoscitiva donde estemos directamente relacionados con la materia, con lo sensible, con lo individual, sino que justamente el conocimiento intelectual en nosotros seres humanos trasciende lo sensible, lo individual, y entra en un ámbito que realmente podríamos denominar de la espiritualidad y la, sobre todo, universalidad. ¿M? Esa es la gran característica que distingue al conocimiento intelectual, al concepto como su producto del conocimiento intelectual, de cualquier tipo de conocimiento sensible y de su producto, que es justamente la sensación. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es pasar a la siguiente potencia eh, anímica de orden espiritual, que es la voluntad. Así como en el ámbito sensible, ustedes bien pudieron encontrar un conocimiento sensible y, siguiendo ese conocimiento sensible, una apetencia sensible, de la misma manera va a ocurrir en la dimensión del conocimiento intelectual. Al conocimiento intelectual lo va a seguir una apetencia intelectual. ¿Mm? Y en cierto sentido, de esto se trata la voluntad, de la apetencia propia de la inteligencia. ¿Mm? Pero vamos a ver que precisamente por el hecho de que se trata de una potencia espiritual, la voluntad, en tanto potencia espiritual, como decíamos recién, no es simplemente una apetencia intelectual, no es simplemente un seguir, un el despertar de una tendencia hacia lo que ha sido conocido, como sí ocurre en el caso de el conocimiento sensible, digo, una tendencia o una aversión, o sea, un escaparse de, sino que la voluntad tiene algunas características que son muy propias precisamente por el hecho de ser una potencia espiritual. Ya vamos a entrar entonces en detalle de esto que les vengo diciendo. Bien, por ahora, analicemos un poco el concepto. ¿M? De voluntad. Decíamos recién, la voluntad entonces es una potencia que está fuertemente correlacionada con el intelecto, con la potencia intelectual. Recuerden que lo propio del conocimiento intelectual es que es capaz de ver las cosas por dentro o capaz de ver el interior de las cosas. Un poco de eso se trata el intelecto, el intus legere, el leer dentro. Esto implica que la inteligencia conoce a las cosas por su naturaleza, conoce las cosas por lo que son en realidad y no simplemente por cómo se me aparecen. De esta manera, al conocer lo real en cuanto tal, al conocer lo real como es en sí mismo y no como, digamos, se relacione con mi vida, como si se relacione con las tendencias sensibles en torno a la supervivencia. Mm, Al conocer la realidad con esta, si se quiere, objetividad o universalidad, lo que ocurre es que yo puedo entonces conocer la realidad de acuerdo con múltiples aspectos y no solo de acuerdo a cómo se relaciona conmigo, si eso que conozco me conviene, no me conviene o me es indiferente. Puedo conocerlas por el valor que esas cosas tienen en sí mismas. Y en general, ese tipo de valores, ese tipo de valoración es múltiple. Algo puede ser bueno para una cosa, pero malo para otra, bueno en un momento, pero malo en otro. Todos esas pequeñas, digamos, características, esas pequeñas singularidades que tiene la realidad, al
ser conocidas por la inteligencia me permite juzgarlas de varios aspectos, desde varios aspectos, ¿no? Fíjense, para una jirafa, un árbol representa su alimento y acude al mismo para alcanzar el bien preciso que implica la alimentación. Pero para un ser humano, ese mismo árbol puede significar alimento o también sombra o calefacción o simplemente un elemento de decoración, en el paisajismo, por ejemplo. Todos estos diversos aspectos son razones que pueden moverlo o no a obrar, al ser humano, digamos. Razón por la cual su apetencia, y acá entendamos en sentido general, la tendencia hacia algo, no se va a encontrar determinada como la de la jirafa. La jirafa solo va a ir al árbol en la medida en que ese árbol le va a proveer un bien que va a satisfacer su vida sensible, el soporte de su vida. En cambio, nosotros podemos acudir al árbol por múltiples razones. Acá entonces, dentro de esta apetencia múltiple que se va despertando en el ser humano ante la realidad, aparece la voluntad entonces como la capacidad de apetecer y elegir un determinado bien entre varios posibles. ¿Y esto por qué? Porque entonces, para el ser humano, en la medida en que tiene inteligencia, hay múltiples razones para tender o no tender hacia una cosa. No solo hay una razón, como en el caso de los animales, una razón que tiene que ver directamente con la supervivencia, con conservar la vida, con no perder la vida, entonces huye de lo que es riesgoso, se acerca a lo que es beneficioso, lo demás le resulta indiferente. En nuestro caso, las razones por las cuales algo nos puede parecer apetitoso, o en todo caso lo que nos podemos tender hacia algo, podemos alejarnos de algo, o algo nos puede parecer indiferente, las razones por las cuales tomamos esa, digamos, decisión de acercarnos a algo o retraernos de algo, pueden ser múltiples. Lo que esto implica, entonces, en definitiva, es que la voluntad, o mejor dicho, la apetencia en el ser humano, se caracteriza por la indeterminación. Esto es, la posibilidad de elegir entre diferentes cosas. ¿Mm? Esto es uno de los primeros conceptos que nos tenemos que llevar claros con respecto a la voluntad. Tenemos la capacidad, en nuestra apetencia humana, tiene la capacidad de elegir entre distintas cosas. Bien, ahora, recién decíamos que podemos tender hacia la realidad, digamos, de varios motivos. Y una de esas razones, o varias de esas razones, de esos motivos, ciertamente van a tener que ver con la apetencia sensible. Cuando yo decido ir a comer, por supuesto, no es solo mi voluntad la que está en juego, también la apetencia sensible está en juego. No vamos a negar que existe, y como ya han estado viendo con el profesor Vázquez, existe una apetencia sensible que me llama a alimentarme cuando tengo hambre, que me muestra o que me tira, digamos, a buscar cualquier cosa que pueda saciar ese hambre. Si es rico, mejor, pero si tengo mucha hambre, no me va a importar mucho que sea rico. Este, entonces, la pregunta que puede surgirnos ante esta constatación de que hay varias tendencias en nosotros, y tendencias de tipo sensible también, la pregunta que puede surgir, decía, es ¿cuándo un acto es voluntario? ¿Cuándo podemos decir que la acción que hemos realizado, o la acción que estamos realizando, está de alguna manera determinada por esa potencia espiritual, que decíamos, esa potencia apetitiva espiritual que acabamos de decir? ¿Por qué? O mejor dicho, ¿cuándo una acción va a ser catalogada como voluntaria? Cuando es hecha solo por apetencia espiritual, cuando no tiene, por ejemplo, nada, no hay una pizca de apetencia sensible. ¿Las acciones que hago siguiendo mi apetencia sensible son voluntarias o no? Cuando como porque tengo hambre, ¿elijo
o simplemente estoy siguiendo una tendencia? Bien, existe sobre esto, existe sobre esto una visión que podríamos llamar moderna, de la acción voluntaria, que de alguna manera lo que establece es que una acción es voluntaria cuando se puede verificar en esa acción, o previo a esa acción, la realización de un acto psicológico interno deliberativo. Básicamente, lo que podríamos nosotros caracterizar como un análisis de tipo pros y contras. ¿M? Seguramente ustedes han tomado alguna decisión de este tipo. Ustedes recordarán, no sé, capaz cuando decidieron entrar a la carrera de psicología, capaz habrán analizado otras opciones y habrán dicho, bueno, quiero estudiar psicología por tal y tal motivo, pero en realidad tal y tal otro motivo me asusta. Podría hacer tal otra cosa y tiene tal y tal, digamos, ventajas, pero también tiene tal y tal desventaja. Y habrán puesto esos medios sobre una balanza interna intelectual y eventualmente habrán decidido, habrán tomado la decisión de estudiar psicología. ¿M? Y en esta universidad en particular. Eso sería un acto psicológico deliberativo. ¿M? Entonces, para esta visión moderna, una acción es voluntaria si y solo si, y esto es importante, si y solo si se verifica previo a esa acción este acto psicológico deliberativo. ¿M? Este análisis de los pros y los contras, digamos, de las ventajas y desventajas de una acción, y esta elección, esta resolución interna por realizar esta acción en concreto. ¿M? Básicamente, es el acto, ¿no?, de Hamlet, ¿no? La gran cuestión de Hamlet, ¿no? Ser o no ser. ¿Hago esto o no hago esto?, ¿no? El dilema. ¿M? Cuando se plantea ese dilema y nos, digamos, ponemos en situación de resolverlo, bueno, ese sería el acto psicológico que para esta visión moderna, digamos, de la elección, debería estar sí o sí presente. Si no está presente, entonces no tenemos acción voluntaria. Este acto psicológico deliberativo entonces termina, digamos, definiéndose como un querer, elegir este querer que es, de alguna manera, consciente. ¿M? Tiene que estar presente, yo tengo que poder decir, poder, digamos, recapitular mi acción y decir, claro, no, esto yo lo elegí. Hice una evaluación y elegí esta acción. ¿M? Bien, como decía, esta visión moderna que plantea como la centralidad, si se quiere, en este acto psicológico deliberativo y volitivo, termina definiendo este propio acto como un fenómeno psicológico que sea completamente identificable. Esto es como les decía recién, que yo lo puedo reconocer, yo puedo remontarme, digamos, y recordar cómo tomé la decisión y darme cuenta efectivamente que hice esta valoración. No, tiene que estar consciente y claramente presente. ¿M? Entonces, es una consideración valorativa de medios y fines, y es un silogismo, digamos, un razonamiento, una argumentación con uno mismo que toma cierto tiempo. ¿M? Que estoy, digamos, un rato, unos días, unas horas, unos minutos, lo que sea, razonando acerca de qué es lo mejor para hacer. Y por último, es un fenómeno completamente interno. ¿M? Digamos, yo puedo poner en una hoja de papel los pros y los contras, qué sé yo, pero la decisión es algo que, digamos, es algo que yo tomo, digamos, y que nadie desde fuera se da cuenta en qué momento tomé la decisión. O sea, nadie afuera puede verlo, si se quiere. Solo puedo, digamos, solo está presente a mi conciencia. Y en todo caso alguien se lo puedo manifestar, pero nadie, digamos, mirando a alguien desde afuera, se da cuenta si una persona está o no está tomando una decisión de este tipo, si está o no realizando este acto valorativo, este querer. Bien, pero veamos lo siguiente. Si esta opinión
acerca de lo voluntario, que hace residir nuevamente todo en el acto psicológico deliberativo fuese cierta, entonces hay que concluir que involuntario es todo aquel acto en donde no hay presencia de este acto psicológico deliberativo, digamos, por una cuestión lógica. Si el acto psicológico deliberativo es la condición sin la cual no hay acción voluntaria, entonces cualquier acción en donde no esté ese acto no va a ser voluntaria, va a ser involuntaria. ¿Mm? Esta visión trae algunos problemas, porque como les decía, si esta opinión fuese correcta, entonces deberíamos admitir que solo una pequeña parte de las acciones que realizamos sería voluntaria. Piénsenlo, ¿cuántas veces al día se plantean una decisión del tipo de la que hemos venido hablando? Una decisión en la cual uno considere pros y contra, evalúe, digamos, y pondere lo que está bien de una acción, lo que me conviene, lo que no me conviene, y termina eligiendo conscientemente tal curso de acción. ¿Cuántas veces en el día hacemos eso? ¿Cuántas veces en la semana? ¿Cuántas veces en el mes? ¿Cuántas veces en la vida? Hay realmente pocas decisiones que uno toma de esa manera. ¿Mm? En general, si uno se pone a pensar en la mayoría de las acciones que realizamos, las realizamos sin este debate psicológico interno. ¿Mm? Muchas las realizamos a veces por costumbre, muchas las realizamos simplemente, digamos, no podríamos decir en qué momento tomamos la decisión de hacerlo. ¿Mm? Este, ahora estamos todos en casa, pero cuando estábamos en clase yo le planteé a los alumnos, hoy día en qué vinieron? Y muchos habían venido en micro. Y, digamos, cuando venía el micro y levantaron la mano para frenarlo, hicieron todo un acto deliberativo para ver en qué momento levantan la mano, a ver si el micrero me ve o no me ve, en qué momento conviene realmente, o simplemente vieron que venía el micro y levantaron la mano para pararlo. Y esa acción no fue voluntaria. No, o sea, no quisieron realmente ustedes parar el micro. ¿Mm? Es necesario para decir que una visión, para decir que una acción es voluntaria, que sí o sí esté presente este análisis tan minucioso de pros y contras. ¿Mm? Entonces, acá está el punto. Si nosotros decimos que voluntarias son solo las acciones que consisten o que, digamos, de una manera pueden ser rastreadas o pueden ser originadas por este acto psicológico deliberativo, y sí, solo sí tiene que estar presente este acto, entonces realmente pocas acciones tienen este antecedente y pocas acciones podrían ser llamadas voluntarias. Y a su vez, si realmente fuese necesario para determinar la voluntariedad de una acción que esté presente este acto psicológico, la realidad es que no habría ninguna manera externa de determinar la voluntariedad de la acción de una persona. Ninguna manera externa de poder decir para un tercero que tal persona hizo una acción voluntaria. ¿Y cuál es el problema de esto? Bueno, el problema grave de esto es que si tales acciones no son voluntarias, si es tan difícil determinar que una acción sea voluntaria, si tan pocas son nuestras acciones y encima solo el sujeto puede saber o puede decir que si su acción fue o no fue voluntaria, en primer lugar, la mayoría entonces de las acciones humanas no serían humanas. Digamos, en la mayoría de nuestra vida, admitiríamos que en la mayoría de nuestra vida nos estamos comportando como meros animales, instintivamente. Todas las acciones que no fuesen de alguna manera originadas por el acto psicológico interno, el acto del querer, digamos, deberíamos decir que no son humanas, que son meramente instintivas. La mayoría de nuestras acciones del día serían entonces meras acciones semejantes a la de los animales. Y la segunda consecuencia grave es que si el sujeto es el único que puede determinar si una acción suya fue voluntaria, entonces no habría culpabilidad en acciones que no hayan sido consentidas deliberadamente. Y encima este consentimiento deliberado
solo puede ser testimoniado, si se quiere, por el propio sujeto. ¿M? Déjenme que les ponga un ejemplo concreto. Una persona va y mata a otra, de la manera que sea, y como la acción voluntaria, solo aquella que ha sido causada por un acto psicológico interno, esa persona dice, no, bueno, pero que en realidad yo nunca quise matarlo, nunca hice el análisis de pros y contras, así que no fue una acción voluntaria, sino que fue involuntaria. ¿M? De esta manera, si siguiéramos esta visión, la responsabilidad del sujeto por sus acciones solo dependería de la propia voluntad del sujeto. El sujeto solo se va a hacer responsable de lo que quiera hacerse responsable, de lo que él quiera admitir que en definitiva sí ha elegido luego de un acto interno de pros y contras. Todo lo demás sería involuntario. De todo lo demás me podría excusar, podría decir, ah, bueno, pero es que fue involuntario. Yo no quise hacerlo, yo no lo elegí, simplemente me salió a hacerlo, pero no lo elegí, no lo pensé. Entonces, no tengo culpa. Bien, esta visión moderna, en definitiva, ¿m? Está bastante, digamos, apoyada o tiene bastante sustento, si se quiere, en el dualismo, de tipo, en la perspectiva moderna, digamos, de tipo cartesiana, ¿no? Donde el yo es justamente este sujeto que piensa, esta res cogitans, que de alguna manera tiene que dar fe, tiene que dar certeza de todo lo que, por un lado, todo lo que conoce y por ende todo lo que decide. ¿M? Todo lo demás, que no es mi pensamiento, para Descartes, no soy yo. Mi cuerpo no soy yo. Mi cuerpo es básicamente esta materia a la que estoy unido, pero que es res extensa, que es algo donde yo estoy dentro, digamos. Pero el yo, el fuero interno, el sujeto, ¿m? Es algo que no tiene nada que ver con lo externo, que no tiene nada que ver con lo que lo rodea. ¿M? Entonces, esta visión moderna de que la elección es ese acto interno, y el acto voluntario, digamos, tiene que ser originada por esta elección, que es un acto completamente interno y subjetivo, tiene mucho de tiene mucho de consecuencia, digamos, de esta visión cartesiana del ser humano, esta visión dualista. Bien, dejando entonces un poco esta visión, o mejor dicho, viendo que lo problemática que es, analicemos mejor algunos hechos. ¿M? Algunos hechos de nuestra vida cotidiana que seguramente nos pueden dar una pauta de cómo resolver este dilema con respecto a las acciones voluntarias, cuando una acción es o no es voluntaria. ¿M? Fíjense, analizando esta vida cotidiana, podemos darnos cuenta que la mayoría de las acciones que realizamos son realizadas por nosotros, a punto tal que podríamos evitarlas. Somos conscientes de que aunque hayamos hecho algo inadvertidamente, digamos sin pensarlo previamente, simplemente porque lo hicimos, somos dueños de tales acciones. ¿M? ¿Y cómo nos damos cuenta de que somos dueños de tales acciones? Bueno, básicamente porque esas acciones realizadas sin deliberación podrían ser evitadas. ¿M? Así como yo puedo tener determinada manía, si se quiere, determinada costumbre de, qué sé yo, mover la lapicera cuando estoy hablando, golpear la mesa con los dedos mientras estoy escuchando a alguien, o lo que sea, cosas que hago a veces sin pensar. La realidad es que tales acciones, si yo me lo propongo, podrían ser evitadas. Y esas acciones, en realidad, que se me han hecho tal vez costumbre, no empezaron siendo costumbre, sino que de alguna manera yo las generé. Esto incluso también tiene que ver con todas las acciones que yo realizo justamente porque se me da la gana. Simplemente, a ver, si yo, por ejemplo, em, tomo el desayuno a tal temperatura o le pongo tantas cucharadas de azúcar o estudio a tal hora y no a tal otra, todas esas acciones que las realizo a veces simplemente porque creo
digamos, sin hacer tantas evaluaciones, simplemente me parece que va a ser mejor así, lo hago, son realmente realizadas por mí, son elegidas por mí, aunque no pueda yo precisar en qué momento evalué y en qué momento tomé esa decisión. Soy el dueño de esas acciones. Incluso, como decíamos recién, los automatismos, las cosas que yo realizo ya casi sin advertirlo de ninguna manera, las costumbres, las mañas, podríamos decir, son generadas por el propio sujeto. Todo lo que tiene que ver con las costumbres, con el modo que caracteriza mi vida, que de hecho a veces me define la manera de caminar, la manera de pararme, de sentarme, todas las cosas que ya sabemos como, digamos, total costumbre, han sido generadas por el propio sujeto. No siempre por una decisión consciente, pero sí, digamos, sabiendo que podría hacerlo de otra manera. ¿M? Y no particularmente que me parezca mejor o peor la manera en que lo hago, simplemente lo hago así. ¿M? De esta manera, podemos ver que en todas estas acciones que realizamos, que son la mayoría de las acciones que hacemos durante el día, no hay ninguna experiencia psicológica que sea exclusiva de estas acciones y que esté siempre presente. No hay nada, de alguna manera, que como acción previa, como acción espiritual previa, que defina siempre una acción voluntaria. Cambiando un poco la redacción de eso. Eh, la acción voluntaria no es aquella que se define solo por la presencia de una deliberación interna. Puede haber deliberación interna, claro que sí. Y en general, ya vamos a ver, son las acciones, podríamos decir, más voluntarias, son las acciones más perfectamente voluntarias, aquellas a las cuales le ponemos realmente cabeza y les ponemos realmente ponderación de pros y contras. Pero eso no quiere decir que sean las únicas acciones voluntarias. Hay cosas que realmente hago, elijo, sin necesidad de realizar toda esta deliberación previa. ¿M? Simplemente la hago porque quiero hacerla y sin valorar antes pros y contras. ¿M? Entonces, no hay, y esto hay que recordarlo, no hay una experiencia psicológica que sea exclusiva y que esté siempre presente para definir una acción voluntaria. ¿M? Entonces, la pregunta que surge ahora es, ¿qué define la voluntariedad? Si no lo va a definir la acción previa, si no lo va a definir justamente el acto psicológico previo que hablábamos recién, ¿qué es lo que va a definir la voluntariedad? Bien, no un acto psicológico previo, como decíamos, ¿m? No es un suceso previo al suceso, ¿m? No es un acto previo al acto, la voluntariedad, sino que lo que define la voluntariedad es una modalidad del acto. ¿M? Las acciones son voluntarias porque son hechas no, digamos, o no son causadas por un acto previo, sino que son hechas de un determinado modo, de una determinada manera. ¿M? Y este modo de ser, esta modalidad del acto, está íntimamente relacionada con el origen de ese acto. No el origen como decíamos recién de un acto que causa otro acto, una elección interna que causa la acción que yo realizo externamente, ¿m? Sino el origen, yo, el sujeto que actúa. La modalidad del acto voluntario va a venir definida, va a venir relacionada por el modo de obrar que tiene el sujeto. ¿M? Como decíamos más temprano, los animales actúan de determinado modo, actúan siguiendo una tendencia, ¿m? Y no pueden evadirse de esa tendencia. Solo, en todo caso, esa tendencia puede ser modificada por justamente, digamos, la acción de ciertas premios o castigos que uno le puede dar. Por ejemplo, un perro. Uno lo puede al perro entrenar. ¿En qué sentido? En el sentido de que uno, ante determinada respuesta del perro, puede premiarla o puede castigarla. Y de acuerdo a cierta repetición de actos, en algunas razas demora más que otras y en algunas nunca se consigue educarlo realmente, digamos, entrenarlo realmente.
de acuerdo, entonces decía, esa repetición de actos, el perro termina asociando la acción que uno desea que realice con el premio recibido y entonces la valora como útil. Una acción que para él debería ser completamente indiferente. Mover la cola, levantar la patita, rodar, lo que sea, que para un perro es indiferente, por lo menos en ese momento, digamos, no se está rascando, no se está, o sea, rueda en el pasto no para rascarse, sino para obtener un premio, digamos, una acción que era para él completamente indiferente se vuelve útil porque sabe que va a tener un cariño, un mimo, un premio, lo que sea. ¿Mm? En cambio, nosotros, como seres humanos, realizamos la acción con una modalidad distinta. Incluso aunque realicemos una acción porque estamos buscando un premio, como vemos recién, aunque esté yendo hacia el árbol porque el árbol tiene frutos y tengo hambre, el modo en que realizo esa acción es completamente diferente al modo en que lo realiza la jirafa. La jirafa lo hace tendencialmente. Tiene hambre y come. No puede no comer. El ser humano puede no comer cuando tiene hambre. ¿Por qué? Porque es un sujeto cognoscente. ¿Por qué? Porque es un sujeto cognoscente e intelectual, que sabe ver en el alimento algo más que digamos, aquello que va a saciar mi hambre. O en todo caso, sabe, tal vez, que la vida es más que saciar el hambre y conservar, digamos, em, la- el vigor, si se quiere. Em, yo puedo, por ejemplo, hacer dieta. Mm, Puedo tener frente a mí alimentos, puedo tener hambre, pero sé que esos alimentos no me convienen, entonces puedo no comer. Un perro, si tiene hambre, no puede no comer. ¿Mm? La única manera que tiene un perro de hacer dieta es que su dueño lo prive del alimento. No hay otra. O sea, ustedes no tienen, si ustedes quieren que su perro haga dieta, lo que tienen que hacer es que el perro no se encuentre con alimento, porque si se encuentra con alimento, se lo va a comer. ¿Mm? Y aunque el perro esté acostumbrado a comer alimento balanceado y qué sé yo, si el perro tiene hambre, va a empezar a buscar comida donde sea. Y si aparece un pajarito en el patio, y si lo vas a querer comer el pajarito. Aunque nunca lo hubiese hecho capaz antes, cuando estaba alimentado, cuando sabía que iba a recibir alimento. ¿Por qué? Porque el perro actúa tendencialmente. Si tiene hambre, va a querer comer. Y la única manera que no coma es privarlo del alimento. En nuestro caso, en el caso de sujetos cognoscentes intelectuales, podemos retraernos de esa acción. Entonces, ¿en qué vemos que la acción de comer nuestra es voluntaria, aunque de hecho muchas veces la hagamos sin pensar? O sea, tenemos hambre, vamos y comemos, en que podríamos no comer. Eso ya define justamente que nuestra acción ha sido voluntaria, que la podríamos haber evitado. Entonces, siguiendo con esta línea, la acción voluntaria, o mejor dicho, una acción es voluntaria cuando es originada por el sujeto en determinadas condiciones y por lo tanto, una acción es voluntaria cuando el sujeto que realiza la acción es dueño de esa acción. ¿Cuándo vamos a llamar entonces voluntaria una acción? Cuando el sujeto mismo es el que origina esa acción y por ende es dueño de esa acción, ¿no? Esto a diferencia de la acción realizada por el perro, de ir a comer. El perro no es dueño de esa acción. El perro es simplemente preso, es prisionero de una tendencia. Por eso les decía, no puede evitar comer. Nosotros somos dueños de nuestra acción de comer. Y cuando tenemos hambre podemos darle rienda suelta, digamos, a ir y comer hasta saciarnos. Y también podemos no comer, o comer menos, o comer solo las cosas que sabemos que nos hacen bien, porque somos dueños de la acción. Entonces, la voluntariedad de la acción podemos decir que reside en el dominio de la acción, no en haber realizado un acto previo psicológico de ponderación de pros y contras y como decíamos recién, sino simplemente en que yo sea dueño de esa acción. ¿Mm? Cuando salí a la calle, venía el micro y paré el micro, aunque no hice un análisis de pros y contras, de en qué momento levantar la mano, hasta qué altura levantar la mano, si es conveniente, no hice nada de eso, simplemente levanté la mano. Soy dueño de esa acción. ¿Mm? Sabía que apenas viniera ese micro, iba a parar ese micro. Soy dueño de esa acción. Y esa acción es voluntaria.
Y lo otro que nos permite esta definición de voluntariedad es darnos cuenta entonces que el criterio de voluntariedad ya no es meramente interno, sino que es público. ¿Mm? Siguiendo esta idea de voluntariedad, este criterio de voluntariedad, siendo que la acción es voluntaria cuando la persona, el sujeto, es dueño de esa acción, me permite obtener o me permite encontrar un criterio público para definir cuándo una acción ha sido voluntaria o no. Digamos, en otro sentido. Habíamos puesto el ejemplo de la persona que fue y mató a otra y se defiende diciendo, ah, bueno, pero es que yo en realidad nunca elegí matarla, sino no hice un acto psicológico de valoración previa. No, 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 está bien. Pero usted fue dueño de esa acción. Usted lo hizo. Usted apretó el gatillo, apuntó y apretó el gatillo sabiendo que tenía balas, sabiendo el desenlace que iba a ocurrir. Pero no lo elegí. Yo soy dueño de mis acciones, de mi fuero interno, y en mi fuero interno yo le digo que yo no elegí esa acción. Bueno, no me importa, usted es dueño de esa acción, usted podría haberla evitado. ¿Mm? Entonces, ese criterio de voluntariedad, de que venimos hablando ahora, el criterio de que algo es voluntario cuando es originado por el sujeto, es justamente un criterio público en ese sentido, que permite claramente darse cuenta cuando una acción es voluntaria. ¿Mm? Vamos a ver si justamente con algunos ejemplos aclaramos esto. ¿Qué pasaría, digamos, en el caso de un disparo de arma de fuego por un espasmo muscular? Digamos, está la persona, no sé, se fue de cacería, llevaba el arma ahí cargada, estaban ahí buscando, este, qué sé yo, buscando, este, eh, conejos para matar, no sé. Y en esto que van caminando, a uno de los sujetos se le dispara el arma porque repentinamente tuvo un ataque de epilepsia, un espasmo muscular que lo hizo gatillar, digamos. Bueno, si comparamos ambas visiones del acto voluntario, la visión deliberativa, que sería la visión moderna, la visión que exigía que existiese un acto deliberativo y electivo previo para que una acción sea voluntaria, según esta visión primera, obviamente esta acción es involuntaria por falta de deliberación. O sea, la persona no deliberó antes de disparar, sino que disparó. Al no haber deliberación, esta acción es involuntaria. Bueno, para la visión originativa, esta acción es involuntaria por falta de originación. ¿Qué quiero decir con esto? El sujeto no originó la acción. Él no apretó el gatillo. ¿Mm? Él no causó, si se quiere, el movimiento muscular, sino que el movimiento muscular fue causado por una condición, una enfermedad, un padecer. ¿Mm? O sea, en la acción esa, él es completamente un sujeto pasivo. Él no movió el dedo. ¿Mm? Entonces, para la visión originativa no importa tanto si hubo o no hubo deliberación previa. Lo que importa es que el origen de la acción, en este caso disparar el arma, no fue el sujeto, sino que fue una enfermedad que padece el sujeto. Pero veamos un siguiente caso. ¿Mm? Pensemos entonces una persona que atropella a otro sujeto, a un peatón, producto de la ebriedad o la alta velocidad. ¿Mm? Tal persona, ¿cierto? Luego de realizar la acción, puede perfectamente bajarse del auto y decir, yo no quería atropellarlo. ¿Bien? Desde este punto de vista, para la visión deliberativa, en donde la acción es involuntaria en la medida en que no haya deliberación previa para realizar esa acción, la acción sería involuntaria, porque no hay deliberación acá. Es cierto, la persona no quiso matarla, no quiso atropellar, no eligió eso, entonces la acción sería involuntaria. Claramente no es así. Sabemos que no es así. Cuando ocurren casos así, por ejemplo, de alguien que atropelle, alguien ebrio que atropella a alguien y lo termina matando, sabemos que esa persona es culpable de alguna manera. Bueno, para la visión originativa, justamente, esta persona es culpable, es dueña de su acción. Por más que no haya querido atropellar, igual es dueña de su acción. Ya vamos a ver por qué, vamos a ver un poquito las razones enseguida. La idea de este cuadro es para ver cuál es el límite, digamos, ver, si se quiere un modo más gráfico, cuál es el límite
de la visión moderna, que habíamos dicho, de la acción voluntaria? ¿Cuál es el límite de la visión deliberativa? ¿Mm? Fíjense, si yo admito la visión deliberativa, admito que una acción es voluntaria solo cuando hay un acto psicológico electivo previo, entonces son muy pocas las acciones voluntarias y entonces muchas acciones, incluso criminales, que uno por sentido común diría merece un castigo, serían absolutamente involuntarias y por ende no podríamos castigarlas. Mejor dicho, no podríamos exigir responsabilidad sobre esas acciones. Bien, quedémonos entonces con la visión originativa y veamos un poco sus características. ¿Mm? Más que definir desde el punto de vista de la visión originativa cuándo una acción es voluntaria, es más fácil definir cuándo la acción es involuntaria. ¿Por qué? Porque son las menos. Así como para la visión originativa, perdón, para la visión moderna, lo menos son las acciones voluntarias y la mayoría serían acciones involuntarias, para la visión originativa es exactamente al revés. La mayoría de nuestras acciones son voluntarias, son muy poquitas las acciones de las cuales podemos decir que son involuntarias. Solo son involuntarias aquellas acciones de las cuales el sujeto no es dueño, aquellas acciones que nosotros no hemos causado, no solo las que no hemos elegido con acción, con decisión previa, con análisis previo, con, digamos, pros y contras y demás. Son, digamos, aquellas acciones, las involuntarias, las que nosotros de ninguna manera hemos causado. Y este no ser dueño de la acción puede ser, digamos, puede responder a varias razones. Puede ser que yo no sea dueño de la acción realizada, del acto realizado, porque soy ignorante de la acción realizada. ¿Mm? Ya lo vamos a ver enseguida en detalle. Puede ser que yo no sea dueño de la acción realizada, porque la acción que se realizó, en realidad, fue forzada en mí. Yo no fui dueño de lo que hice, sino que alguien o algo me forzó a hacer esa acción. Y finalmente, y en esto le ponemos una línea punteada, una acción puede ser más o menos voluntaria o involuntaria, depende de qué lado vean ustedes el vaso, si medio lleno o medio vacío, por miedo. Si la acción está realizada por miedo. ¿Mm? Vamos a ver en detalle un poco estas cuestiones. Fíjense, los causales entonces de involuntariedad, de acuerdo con la visión originativa, son la ignorancia. Y esto ocurre cuando hay un total desconocimiento de las consecuencias de la acción que yo estoy realizando. ¿Mm? Por ejemplo, ¿qué pasaría si, digamos, yo entro a un determinado edificio y pretendo prender las luces y no me doy cuenta que en realidad hay un cable suelto, un cable, digamos, que está mal conectado, prendo la luz y electrocuto a una persona en otro cuarto que está de alguna manera en contacto con ese cable. ¿Mm? ¿Soy culpable de esa acción? No, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque yo no tengo conocimiento de que tocando la tecla de luz, digamos, dándole, prendiendo la luz, voy a causar la electrocución de otra persona en otro cuarto que ni siquiera estoy viendo. No tengo por qué saber, ¿cierto? Que al tocar una determinada tecla, que supuestamente prende la luz, voy a estar causando daño en otra persona. Entonces, sobre esa acción soy completamente inocente. Es una acción realizada por completa ignorancia. De la misma manera, si yo, por ejemplo, estoy haciendo, digamos, estoy haciendo marcha atrás con el auto, con cuidado, y sin darme cuenta, sin que yo lo vea, se cruza por detrás, por debajo de la rueda, un gato. ¿Soy culpable de matar al gato? No, porque no lo vi. Porque si lo hubiese visto, hubiese frenado. ¿Mm? Entonces, lo que se manifiesta entre las acciones en donde hay ignorancia es una diferencia
entre lo que se hace, lo que uno pretende hacer, básicamente, aunque como les digo, no lo haya elegido ni haya hecho todo este análisis previo, lo que uno pretende hacer y lo que eventualmente pasa. En el ejemplo de la luz, yo lo que iba a hacer, lo que hice en realidad, lo que yo causé como acción, o mejor dicho, lo que yo hice es prender la luz. Lo que pasó fue que electrocuté a alguien, pero hay una enorme diferencia entre lo que yo hago y lo que termina pasando. Y eso que termina pasando no soy dueño de eso. No está, porque no estaba en mi conocimiento. ¿Mm? Fíjense, lo que pasa, ¿mm? Lo que termina ocurriendo es el efecto de esa acción. Lo que hago, lo que se hace, es precisamente el objeto de mi acción. Mi objeto era, digamos, lo que yo me propuse, o mejor dicho, lo que yo intentaba hacer era prender una luz. El efecto que ocurrió, el efecto que ocurrió fue la electrocución de una persona. Al haber diferencia entre lo que era el objeto de mi acción y lo que terminó pasando, uno puede plantear entonces que aquí hay una involuntariedad causada por la ignorancia del efecto de la acción. ¿Mm? Este objeto de la acción, justamente, es el objeto intencional, es la intención que uno tiene para realizar tal cosa. ¿Mm? Si el efecto es completamente distinto a la intención buscada, y si a su vez este efecto de alguna manera no está razonablemente previsto en la intención, entonces puedo decir que esa acción es hecha por ignorancia. ¿Qué quiero decir con esto último? Si, por ejemplo, poniendo el mismo caso, la tecla con la que yo iba a prender la luz, decía no tocar, riesgo de electrocución, y yo fui y lo toqué, soy responsable de esa acción. ¿Por qué? Porque tengo un cartel de advertencia que me está diciendo que apretando eso puede haber un efecto indeseado, un efecto nocivo para alguien, para mí o para otro. Entonces, si yo realizo esa acción, no puedo alegar ignorancia. No puedo alegar, pero es que yo solo quería prender la luz. No, bueno, pero usted no está viendo que ahí dice que puede haber riesgo de electrocución. ¿Mm? Allí, el efecto que termina produciéndose la electrocución de una persona está razonablemente contenido en la acción que yo me propuse hacer. Si yo veo el cartel, veo que hay un riesgo y lo asumo, yo soy responsable igual de eso, por más que no quiera electrocutar a nadie. ¿Mm? En todo caso, soy culpable de una negligencia. Bien, esta intención entonces de la que hablábamos recién, que es un poco la razón por la que hago la acción, que nuevamente puede ser una razón que no sea premeditada y analizada previamente, simplemente lo que quiero hacer es una cosa, digamos, es una intención inmaterial. ¿Mm? Esa intención inmaterial puede luego verse o no reflejada completamente en el efecto que logré con mi acción. ¿Mm? Mi intención era prender la luz, esa era la intención de mi acción. Hago la acción, toco la tecla y no prendo la luz, electrocuté a alguien. O sea, el efecto, el hecho concreto que ocurre en el mundo, no tiene nada que ver con la intención que yo tenía. ¿Mm? Por ende, mi acción es involuntaria. Bien. em, entonces, para cerrar un poco el tema anterior, esa acción solo va a ser entonces involuntaria en la medida en que la ignorancia con la cual está hecha, o lo que yo estoy ignorando, es de alguna manera algo completamente ajeno a la intención de la acción que yo iba a realizar, ¿m? A la acción concreta que me estaba planteando. Yo no puedo alegar ignorancia de una acción si soy un médico que por apurarme en un procedimiento o por no mirar el monitor y las pulsaciones de la persona, la presión arterial o lo que sea, termino causando un daño irreversible en la persona que estoy operando. Allí yo no puedo alegar involuntariedad. Yo no puedo alegar ignorancia. ¿Por qué? Porque soy médico y debería saber cómo proceder ante determinada circunstancia, determinada cirugía. Em, Allí, digamos, la ignorancia es voluntaria. Yo estoy, de alguna manera, haciendo algo
sabiendo que puede tener consecuencias malas, aunque no queriéndolas ni buscándolas, pero soy culpable de esas consecuencias. ¿Mm? Es una negligencia, hay culpabilidad. Bien, otro causal de involuntariedad puede ser la fuerza. Decíamos recién. La fuerza implica que en la acción realizada, la causa de la acción está fuera de la gente. ¿Mm? La causa no es realizada, o sea, la acción no es realizada por la gente, sino que su causa está fuera. La acción, de alguna manera, es causada por un padecimiento, ¿m? Del sujeto que actúa. Por ejemplo, en el caso de una enfermedad, decíamos recién, el caso de la persona que dispara el arma precisamente porque, digamos, tiene por ejemplo, un ataque repentino de Parkinson, por ejemplo, una persona esquizofrénica realiza acciones en un estado de inconsciencia absoluta de las cuales no es dueño, no son voluntarias. ¿Mm? Entonces, en este caso, la causa de la acción está completamente fuera y son acciones involuntarias, ¿m? Causadas por una enfermedad, por un padecer. Ahora, ¿qué pasa si yo, sabiendo que tengo, por ejemplo, epilepsia, em, realizo un trabajo, ¿cierto? Que es riesgoso. Por ejemplo, manejar una grúa pesada, sabiendo que en cualquier momento me puede dar un ataque de epilepsia porque no me tomé la medicación. Y ese acto ocurre. ¿Soy o no soy culpable de la acción? Bueno, en este caso, soy culpable de la acción. ¿Por qué? Porque precisamente estoy, de alguna manera, tomando el riesgo de que mi padecer, mi enfermedad, termine causando una desgracia y ese riesgo lo estoy tomando conscientemente. ¿M? No puedo alegar simplemente que, esto pasó, es que soy epiléptico y a veces pasan estas cosas. No. Si uno sabe que hay ciertas acciones, ciertas tareas que uno tiene que evitar porque son riesgosas, o que uno tiene que tomarse la medicación y seguirla al pie de la letra porque si no puede ocurrir un episodio, entonces soy culpable si a sabiendas no sigo esas normativas, digamos. ¿M? Entonces, cuando yo hago algo, pero lo hago no causado por mí, sino que está causado por un padecer, en este caso una enfermedad, la acción, digamos, la persona con un ataque, un desvanecimiento, por ejemplo, que termina causando un accidente mientras maneja, termina atropellando a alguien, pero porque se desmayó, tuvo, tuvo una baja de presión inesperada, una persona que sana, que de golpe le bajó la presión, que a veces pasa, y atropella a alguien. Bueno, claramente esa persona no es culpable de esa acción porque él no causó la acción. ¿M? ¿M? Él no fue responsable de su baja de presión, de su enfermedad. Un caso especial aquí, un caso especial aquí, es el de las adicciones. Hay ciertas cosas que se hacen, ¿cierto? Ciertas acciones que realiza un adicto precisamente movido por su adicción. Y uno podría decir, bueno, eh, ¿hasta qué punto es voluntaria su tendencia a seguir, por ejemplo, bebiendo, en el caso del borracho? ¿Hasta qué punto es voluntaria su acción? Bueno, claro, probablemente en un caso ya avanzado de esta adicción, él no sea voluntario, o sea, ya no elija, sino que no pueda dejar de beber. O sea, si le pasa un vaso de vino por delante, lo va a beber, no puede no beberlo. Pero también hay que considerar que esa adicción, en muchos casos, probablemente en la gran mayoría de los casos, no es un padecer que viene desde afuera, como en el caso del Parkinson, la esquizofrenia, la epilepsia, el desmayo repentino, un infarto, o sea, enfermedades que simplemente a veces ocurren, pasan, sino que en el caso del adicto, él se ha causado su enfermedad. Él de alguna manera causó su enfermedad justamente por desmedirse en el consumo de alcohol y ha terminado generando en sí mismo una dependencia de esa sustancia, el alcohol, las drogas, lo que sea, ha generado en sí una dependencia de esa sustancia que, claro, luego lleva a que sus acciones parezcan o ya no sean tan voluntarias, parezcan irrefrenables. Incluso en algunos casos lo son, pero él es el que ha causado esta enfermedad, con lo cual hay una buena parte de responsabilidad y de voluntariedad también en sus acciones, o por lo menos en su estado, más que en sus acciones.
Bien, y nos quedaba una última causal de involuntariedad, que esta la pusimos con línea de puntos, si ustedes recuerdan, que era el miedo o la coacción. Y siempre se ha dicho en esta tradición filosófica de esta visión, digamos, del acto voluntario, que este tipo de acciones son mixtas, de voluntario e involuntario. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad, en parte esta acción es voluntaria, este tipo de acciones son voluntarias porque el propio sujeto origina estas acciones. Pero también es involuntaria, o en parte es involuntaria, mejor dicho, porque solo realizo la acción para evitar un mal mayor. Un ejemplo típico de esto. Si nos paran en la calle con un arma y nos dicen dame el teléfono o te mato. Y uno le da el teléfono, lógicamente. ¿Es voluntaria mi entrega del teléfono? Bueno, en parte no, y en parte sí. En parte sí, ¿por qué? Porque yo lo entregué. O sea, yo hice la acción de darle el teléfono, sí, sí, acá está, llévatelo, ¿cierto? En parte no es voluntaria, porque, digamos, si no me hubiese amenazado, no lo hubiese hecho. O sea, no estaba en mi voluntad en el día de hoy levantarme y entregarle teléfonos a la gente. Lo hice porque me amenazaron. De la misma manera, un sujeto podría decir, digamos, le podrían poner a alguien, mire, usted va y mata a tal persona o le mato a su familia. Esa persona puede llegar a realizar esa acción, digamos, matar a otro. Esa acción es voluntaria en parte porque, bueno, la está haciendo esa persona, pero en parte es forzada. ¿Por qué? Porque si no hubiese una amenaza previa, ciertamente yo no haría esa acción. ¿Mm? Y entonces, la acción hecha por miedo va a ser siempre en parte voluntaria y en parte involuntaria. Lo que hay que ver es el grado de involuntariedad que puede tener una acción. Y eso depende del grado de razonabilidad que tiene la amenaza que se intenta evitar con la acción. Por ejemplo, si alguien me dice, usted vaya y robe un banco, o sea, o le mato a la familia, ¿cierto? Eh, el nivel de la amenaza mm, me lleva a que esa acción sea más involuntaria que voluntaria, porque es gravísimo el daño que puede sobrevenir si no realizo tal acción. En cambio, si a mí me dicen, vaya a robar ese banco o le rompa el vidrio del auto. Bueno, eh, la amenaza es mucho más pequeña, lógicamente, y por ende difícilmente podría uno justificar la acción realizada, robar el banco o matar a alguien o golpear a alguien, simplemente por evitar que me rompan el vidrio de un auto, por ejemplo. En ese caso, es preferible siempre padecer el mal de que se le rompa un vidrio de un auto y pagarlo después, y no realizar un crimen o matar a alguien. En ese caso, si yo realizo la acción que me están exigiendo, matar a alguien, robar el banco, es mucho más voluntaria, porque el miedo no era tan grave, la amenaza no era tan grave como para justificar tamaña acción criminal, digamos. Entonces, siempre va a haber un mix acá, siempre va a haber una mitad, digamos, una parte voluntaria y una parte involuntaria. El tema es determinar el grado. El tema es determinar hasta qué punto es voluntaria y hasta qué punto es involuntaria. Hay acciones hechas por miedo o por coacción que son más involuntarias que voluntarias y otras que son más voluntarias que involuntarias. Hay algunas que son casi involuntarias, porque es imposible o casi imposible negarse a tal acción, siendo tan grave la amenaza, y hay otras que son prácticamente voluntarias, porque la amenaza era mínima, y el miedo es casi que una excusa nada más para realizar esa acción. Bien, entonces, cuando hablamos de voluntario, como decíamos recién, es aquella acción entonces cuyo principio está en el mismo agente que conoce las circunstancias concretas en que radica la acción. O sea, visto cuáles son las razones por las cuales una acción sería involuntaria, podemos entonces ahora definir, sin miedo a equivocarnos, que una acción voluntaria es solo aquella en cuyo principio está en el mismo agente que conoce las circunstancias concretas en que radica la acción. Por ende, la acción voluntaria implica
que es realizada siguiendo un principio intrínseco, yo causo la acción, no la causa mi enfermedad, mi Parkinson, mi esquizofrenia, mi, mi desmayo repentino, yo causo la acción, y la causo sabiendo que voy a realizar esa acción, con conocimiento de lo que estoy realizando. ¿Mm? Si la reacción realizada, o lo que ocurre de hecho en la realidad, es algo completamente desconocido para mí, algo que jamás me imaginé que podría llegar a ocurrir, razonablemente hablando, entonces no soy culpable de esa acción no es voluntaria, yo no causé esa acción, simplemente no sabía que eso podía ocurrir. Electrocuté a una persona simplemente porque quise prender la luz, y no había ningún signo, ¿no? Bueno, eso es un accidente. ¿Mm? ¿Habrá responsables de esa acción? Puede que los haya, el electricista que dejó los cables ahí pelados, pero no soy yo, ¿se entiende? Bien, entonces, la voluntariedad de una acción, o mejor dicho, el nivel de voluntariedad de una acción, como veíamos un poquito recién, puede ser variable. ¿Mm? Ahora, una acción va a ser voluntaria, ¿cierto? Ahora, puede ser más perfectamente voluntaria o menos perfectamente voluntaria. ¿Mm? Y esa variación de mayor o menor perfección en la voluntariedad va a venir determinada por el tipo de conocimiento que tengo de la acción que voy a realizar, el tipo de conocimiento previo que tengo de la acción. Puede haber una acción voluntaria que sea imperfecta, pero, como les digo, no deja de ser voluntaria. Y esta es la mayoría de los casos, como decíamos recién. La mayoría de los casos de las acciones que realizamos van por este lado. Se trata de todas esas acciones que son realizadas por nosotros, pero que no tienen esta deliberación previa de la que hablábamos al comienzo. Entonces, repito, son voluntarias, pero son imperfectas. ¿Mm? Y existen acciones voluntarias que son perfectamente voluntarias. Son justamente todas esas acciones de las que hablamos previamente, ¿no? Las acciones que son realizadas luego de una deliberación profunda acerca de los pros y los contras, un conocimiento, digamos, profundo de lo que estoy eligiendo y una elección por esa misma cosa. Estoy eligiendo psicología porque realmente he tomado la decisión de que es la mejor carrera que puedo elegir, es lo que realmente quiero hacer en mi vida, es fuera de otras cosas que también me gustan, es lo mejor que quiero hacer. O sea, es bueno, ese sería un voluntario perfecto. ¿Mm? Entonces, dentro de, o mejor dicho, para entender un poco en qué consiste este voluntario imperfecto, no hay un conocimiento del fin en sí mismo y por sí mismo del que hago la acción, sino que simplemente hay un conocimiento tendencial hacia el fin. ¿Mm? Por ejemplo, cuando yo conozco la comida, veo la comida y quiero comer. ¿Podría no comer? Claro, podría no comer. Pero en este caso, ¿cómo? Busco la comida. Hay un conocimiento tendencial hacia el fin, pero no es del mismo modo esta tendencia de la que se verifica en los animales, como decíamos previamente. ¿Mm? ¿Por qué es voluntario? Porque podría no hacerlo, porque podría plantearme la pregunta de si es conveniente que coma o no coma. Si no me planteo la pregunta, bueno, queda en mí, pero la acción sigue siendo voluntaria. Soy dueño de esa acción. Podría no hacerla. ¿Mm? Bueno, en este caso el fin viene establecido desde fuera del sujeto. O sea, eh, tengo hambre, allá hay elemento, voy y como. Y no me planteé, no me hice un análisis existencial de por qué comer o no comer en este momento determinado. ¿Mm? Repito, sigue siendo una acción voluntaria, pero con un voluntario imperfecto. Las flechitas salieron atrás. Bien, quedando claro entonces en lo que consiste el voluntario imperfecto, pasemos ahora a lo que es el voluntario. Bueno, antes de eso, en realidad, simplemente aclarar que esta dimensión, digamos, de la voluntariedad es, digamos, similar a la que se encuentra en los animales superiores, similar, y esto es interesante, el máximo nivel al que pueden alcanzar los niños. ¿Mm? Un niño, cuando realiza una acción, em, su acción es voluntaria, digamos, la quiso hacer, pero
no hay un planteo, o es imposible que haya un planteo del bien y del mal previo a realizar la acción. ¿Mm? Por eso, a un niño hay que indicarle cuando una acción está mal hecha, cuando algo está mal. ¿Mm? Uno se lo advierte previamente, pero el niño no lo va a entender por sí mismo, sino que en todo caso va a tener temor, miedo o, digamos, aversión a desobedecer, en todo caso. Pero no va a entender razones intelectuales para actuar de tal o cual manera. No va a tener un voluntario perfecto, simplemente porque no ha desarrollado plenamente su inteligencia. Está desarrollándose. ¿Mm? No carece aún de pensamiento abstracto. ¿Mm? Y al no tener pensamiento abstracto, las cosas, todo lo que lo rodea, lo va conociendo en la medida en que, nuevamente, es útil o no para sí mismo. Lo que sí, lo que claramente se ve en los niños, a diferencia de probablemente la mayoría de los animales, es la curiosidad, o sea, el deseo de explorar todo y de ver qué puede ser, de qué puede servirse con respecto a las demás cosas. ¿Mm? Al principio, cuando los niños son muy chiquititos, todos prueban si todo es comida, entonces todos se lo llevan a la boca y los prueban con la boca, a ver si se come o no se come, porque de alguna manera sus tendencias van por ese lado. Pero en la medida en que van creciendo, van viendo de qué manera cada cosa se ordena, en todo caso, digamos, a fines completamente distintos, a meramente comer o satisfacer digamos, las pulsiones más que tienen que ver más con la supervivencia, ¿no? Exploran, tratan de jugar, tratan de ver qué se puede, si esto se puede sacar o no, esta fichita. Ahora, el niño no tiene conocimiento abstracto de las cosas y por ende depende, sí o sí, de que los adultos le digan dónde está el bien y dónde está el mal, digamos, dónde está lo peligroso y dónde está lo beneficioso. ¿Mm? Entonces, esta dimensión, si se quiere, del acto voluntario, justamente no depende de un acto eh, electivo, un querer voluntario como el que veíamos al comienzo. Y sin embargo, sigue siendo uno responsable de esas acciones, en cierto sentido, sobre todo cuando uno ya es adulto y sigue obrando de esta manera, ¿cierto? Que de hecho son la mayoría de nuestros actos, como decíamos recién, pudiendo actuar de otra manera. ¿Mm? Simplemente un ejemplo. Si un niño, eh, por ejemplo, empuja un objeto de vidrio y lo rompe, un niño chico, un niño de 4 años, por supuesto que podría no haberlo empujado. Por supuesto que lo hizo porque está explorando, porque está conociendo. Ahora, no es lo mismo que lo haga un niño de 4 años, que no sabe probablemente que eso, si se cae al piso, se rompe, a que lo haga una persona de 25 años que ya debería saber que si eso lo empuja al piso se va a romper. ¿Mm? No es la misma responsabilidad. Entonces, al niño, uno tal vez le puede simplemente llamar la atención, o ni siquiera, porque se da cuenta que no sabía, era completamente ignorante. Si yo lo hace por tercera o cuarta vez, capaz sí, ese uno se puede enojar, porque uno ya debería decir, bueno, ya te tendrías que te tendrías que haber dado cuenta que esto va a ocurrir, porque ya te pasó. ¿Por qué seguís haciéndolo? Ahora, si eso mismo ya ocurre cuando el sujeto tiene 25 años, estamos en un problema. Y ahí sí ya hay mucha mayor responsabilidad. ¿Por qué? Porque justamente en la persona de 25 años ya no puede alegar que se mueve simplemente bajo la línea de un voluntario imperfecto, porque al estar ya desarrollada plenamente la capacidad intelectual del conocimiento, esa persona puede alcanzar un voluntario perfecto. Es decir, esa persona puede tener un conocimiento mucho más profundo del fin de las acciones que está realizando. Entonces allí las acciones son realizadas por un fin que está fijada por el propio sujeto. ¿Mm? Cuando ustedes tomaron la decisión de ir a estudiar psicología a la Universidad de Mendoza, ustedes se fijaron ese fin, ustedes propusieron ese fin. Luego de eso hicieron un montón de acciones que probablemente califican como voluntarios imperfectos. En este caso, ustedes no están asistiendo a la facultad, pero se levantan todos los días, ven a ver qué tarea hay que hacer, qué toca esta semana, están escuchando esta clase,
lo que sea. Están realizando acciones em, que están dentro, están en la línea del fin que ustedes se plantearon en un comienzo, que era completar la carrera de psicología en la Universidad de Mendoza, pero que en sí mismas esas acciones las hacen ya un poco por costumbre, porque no se plantean radicalmente a cada momento si hay que hacerlas o no hay que hacerlas. Las hacen y son voluntarias, ¿m? Pero en el fondo son voluntarias y responden a este voluntario perfecto, esta elección, este acto que ustedes tuvieron de elegir previamente y con todo el análisis que le metieron, la carrera de psicología. Entonces, este voluntario perfecto supone la capacidad de deliberación, pero no la implica necesariamente. ¿m? No la implica necesariamente, ¿por qué? Porque justamente cuando uno ha realizado algo por costumbre, por hábito, ¿cierto? Ese hábito, esa acción realizada por el hábito, puede ser voluntario perfecto en la medida en que yo previamente generé ese hábito en mí, causé ese hábito en mí, por mis decisiones previas, por mis elecciones previas. Entonces, la acción voluntaria perfecta supone la capacidad de liberación, pero no le implica necesariamente en cada acto. ¿m? Una acción, digamos, si yo soy un mentiroso compulsivo y sigo mintiendo y le miento a una persona, previo a esa acción, previo a esa mentira concreta, no hubo una deliberación previa. Y sin embargo, mi acción es perfectamente voluntaria. Yo soy responsable de mi mentira. ¿Por qué? Porque yo generé en mí el hábito de ser un mentiroso. O lo mismo con el hábito, con el hábito de robar o lo que sea. Yo fui el que generé en mí ese vicio y luego, aunque mis acciones ya salgan casi que por naturaleza, porque soy así, y no las delibere previamente, igual soy plenamente responsable de esas acciones porque yo las he causado originariamente. ¿Bien? Bueno, espero que se haya entendido entonces esta parte con respecto a la potencia voluntaria, esta primera parte. Ya en la siguiente clase vamos a analizar algunas cuestiones más. Para hacer simplemente un repaso muy rápido de qué hemos hablado hoy. Hemos hablado de cuando una acción es voluntaria e involuntaria. Hemos visto dos visiones. Una visión deliberativa, podríamos decir, moderna, que dice que solo hay acción voluntaria cuando esa acción es fruto de una deliberación y una elección previa, como si fuese un acto psicológico claramente identificable. Veamos que esa visión tiene problemas porque deja fuera muchísimas acciones que realizamos cotidianamente, las caracterizaría como involuntarias y por ende no humanas y por ende no responsables, o sea, acciones de las cuales no hay que responder. Y vimos, y a su vez, esta visión también tiene el problema de que sería imposible determinar para alguien externo si tal persona obró o no obró voluntariamente. Sería un gran problema, por ejemplo, desde el punto de vista judicial, ¿no? También vimos que existe otra visión, que es la visión originativa, para la cual una acción es voluntaria en la medida en que es causada por un sujeto que conoce la acción que va a realizar. ¿m? Sin que haya una necesidad de una deliberación previa, sin que haya necesidad de una elección como acto psicológico previo. Simplemente conozco la acción que voy a realizar y soy el dueño de esa acción que estoy realizando. Por ende, para esa visión, solo van a ser involuntarias las acciones que son realizadas con ignorancia absoluta de lo que estoy haciendo, si no sabía que estaba pasando eso o que podía pasar eso, o por fuerza mayor, es decir, por estar causadas por una afección, por estar causadas por un estado, un rapto, un estado de inconsciencia completa, digamos. Entonces, no soy yo el que estoy causando la acción, sino que es una fuerza distinta a mí que la está causando, ¿no? El espasmo involuntario de la mano, etc. Y las acciones que se realizan por miedo son mixtas de voluntario e involuntario en la medida en que yo elijo realizar la acción, pero solo para evitar un mal mayor. Si no estuviese la presencia real de ese mal mayor posible, no haría tal acción. Por eso son mixtas de voluntario e involuntario, en mayor o menor grado, depende de la acción. Y lo último que vimos ahora recién es la diferencia, una vez establecida cuando una acción es voluntaria, darnos cuenta que hay acciones que son imperfectamente voluntarias, y otras que son perfectamente voluntarias. ¿m? O sea, hay gradualidades en la voluntariedad de una acción. Y hay acciones que son imperfectamente voluntarias cuando la acción no la estoy realizando con un conocimiento absolutamente pleno y deliberativo de lo que estoy haciendo, sino que la hago tendencialmente. Pero igual es voluntaria porque soy dueño de esa acción. ¿m? Eso ocurre, entonces, como les digo, es el máximo nivel al que alcanza la acción en los niños y es un nivel
que nosotros poseemos, que nos podemos mover, de hecho, durante toda la vida con ese nivel, pero del cual, en algunos casos, somos responsables, digamos, tendríamos que responder. ¿Por qué? Precisamente porque nosotros podemos alcanzar actos voluntarios perfectos. ¿M? Son esos actos entonces en los cuales nosotros ya los elegimos con un conocimiento pleno, profundo del fin. Cuando ahí sí hacemos el acto de pros y contras y elegimos la mejor opción que estamos considerando en ese momento. ¿M? Si ustedes eligieran, por ejemplo, la carrera universitaria que capaz va a definir de qué van a trabajar toda su vida, simplemente por un acto tendencial, por un voluntario imperfecto, bueno, es que me pintó hacer lo que sé yo, no sé, ¿verdad? Ustedes mismos se darán cuenta que no es una decisión muy responsable. Y ustedes ya están en condiciones de tomar decisiones responsables. ¿M? Por eso a un niño no se le puede dar a optar, por ejemplo, a veces ocurre, ¿no? En casos de separaciones, de divorcio, ¿no? ¿Con quién querés estar? ¿Con papá o con mamá? El niño no puede elegir eso. No es capaz de tener ese pensamiento, ese criminal pedirle eso. ¿Por qué? Porque su inteligencia aún no está plenamente formada para poder elegir qué es lo mejor. ¿M? Además que en muchos casos ni una cosa es mejor que otra, ¿no? Es un falso dilema, pero aunque lo fuese, aunque estuviese claramente planteado el dilema, digamos, una cosa es buena y otra es mala, el niño no puede por sí mismo elegir qué es bueno y qué es malo absolutamente. No puede tomar ese tipo de decisiones tan trascendentes. ¿Por qué? Porque su inteligencia no está formada. Su voluntario en el niño siempre va a ser imperfecto. Siempre va a faltar conocimiento. Por eso, y porque está aprendiendo. Porque está aprendiendo. En el caso ya nuestro, gente madura, podemos alcanzar voluntario perfecto. Aunque de hecho, durante gran parte de nuestros días no estemos tomando ese tipo de decisiones. Pero hay decisiones que sí lo ameritan. Y ahí es donde hay que hacerse responsable de las acciones y de las decisiones, o sea, plenamente responsable de las decisiones que uno toma. De todas las acciones voluntarias, uno es responsable. Pero sobre todo uno tiene que saber cuándo es donde hay que ponerle realmente cabeza a las decisiones, ¿no? Donde se nos está pidiendo justamente deliberación y elección de la mejor opción posible en este momento. Bien, bueno, espero entonces que esto haya quedado claro y nuevamente van a quedar, entonces además de este video subido al aula virtual, va a quedar disponible la filmina y va a quedar también a su disposición la clase de consulta para que puedan realizar la tarea de la mejor manera. A su vez, obviamente también tienen el texto en PDF para poder trabajar con él y estudiarlo. Bien, bueno, simplemente me despido. Hasta la próxima clase.